Dios les bendiga, amados hermanos. Vamos a continuar con lo que estábamos estudiando. Eh, Me alegraba escuchar al pastor que estaba contento con la invitación del otro día, eh, en donde estamos hablando justamente este mismo tema, el tema de la deidad de Dios. Así que es una gran bendición que todos participemos. Bueno, para este día vamos a continuar con lo que estábamos viendo la semana anterior, que es la revelación general, la revelación general. Y bueno, vuelvo a retomar algunas palabras que dijo el pastor, que justo el pastor iba a tomar el tema del Espíritu Santo y dice que el diablo se lanzó contra él, ¿verdad? Eh, es tremendo cómo el enemigo quiere aguar la fiesta. Me acuerdo que hace un par de años atrás, 2 años atrás, estábamos, por mi parte, estaba viendo el tema del tabernáculo y justo quedo sin trabajo y no podía tener internet, hogar, etcétera, etcétera, y ahí se cortó justamente el tema, se cortó. Ya dejamos de estudiar y quedamos solamente en los atrios. Y solamente puedo concluir de que el enemigo ahí se quiso justamente meter a esto para que no podamos avanzar en esos aspectos. Ahora estamos tomando el tema de la deidad y que el Señor Jesucristo guíe nuestro andar, nuestro caminar. Hay que recordar también de que estas no son, no lo catalogaría como predicaciones yo, no, no es una predicación. Recuerden que yo en un momento les dije que ustedes podían hacer sus preguntas en medio que esté hablando. Si a alguno no le quedó claro algo, podría decirlo inmediatamente, hermano, tengo una pregunta. Eso no es una predicación, más que nada es un compañerismo. Entonces, bueno, estamos hablando de Dios, esto es más expositivo y que el Señor Jesucristo tome el control de todo esto, porque se está haciendo con las mejores intenciones y es para usted. Así que, bueno, vamos a retomar entonces la revelación general. En la exposición pasada vimos la creación, cómo la creación puede ser representada en la propia deidad. Y ahí teníamos lo que mencionaba el libro de Romanos, capítulo 1 versículo 19 al 20 en donde dice, porque lo que Dios, porque lo que de Dios se conoce, les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó, porque las cosas invisibles de él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Entonces, aquí nos está diciendo la escritura que de la propia creación nosotros podemos ver el eterno poder y deidad del propio Dios. Entonces, cuando estábamos iniciando este tema de la deidad, eh, nosotros pudimos ver que como en la creación, y notamos que la creación es materia, espacio y tiempo, o sea, se compone de tres aspectos, que es una la creación, materia, espacio y tiempo. Y materia es todo lo palpable, todo lo visible, pero lo palpable y lo visible necesita un lugar donde ponerse. Entonces ese es el espacio. O sea, la materia no puede estar en la nada, tiene que estar en un espacio. Entonces, también la materia, si tiene un espacio, necesita también tiempo. Necesita tiempo. Entonces, nosotros tenemos para la creación, tenemos el espacio, la materia y el tiempo. ¿Y cómo nosotros sabemos que es Dios? Ya lo hemos hablado en servicios anteriores.
que Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Fíjense que la materia no es lo mismo que el espacio y la materia no es lo mismo que el tiempo, que son cosas distintas, pero conforman una misma cosa, que es toda la creación. La creación se divide en espacio, materia, tiempo. Ahora, la materia también se compone de tres. La materia la podemos hallar en sólido, líquido y gaseoso. Tres aspectos en donde podemos encontrar la materia. El espacio lo podemos hallar en longitud, largo, ancho. El tiempo, pasado, presente, futuro. O sea, la materia entonces lo podemos ver en sólido, líquido, gaseoso, tres. El espacio lo podemos ver en altura, longitud y ancho, ¿ya? Ahí tenemos las tres de el espacio. Y el tiempo, pasado, presente y futuro. O sea, toda la creación se compone de tres. Y cada aspecto de la creación también se compone de tres. ¿Cómo es Dios? ¿Cómo es el único Dios? También se compone de tres. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Si nos damos cuenta, la unicidad no puede explicar de esta forma la creación, porque para la unicidad el Padre es el mismo Jesús, el Padre es el mismo Hijo y el Padre es el mismo Espíritu Santo. Pero nosotros no podemos de esa forma, teniendo un Dios cambiando de máscara, no podemos tener nosotros eh, que, por ejemplo, decir que la materia, está la materia y ahora la materia voy a actuar como espacio. O la materia misma, o sea, por ejemplo, este mismo celular, ahora este celular y dice, ya, ahora yo voy a hacer un espacio de tiempo. No puede ser. No puede ser. O sea, conforman la misma cosa, pero tienen sus distinciones. Asimismo, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. El Padre no puede decir, ahora voy a ser el Hijo. No puede ser, porque si nosotros decimos que el Padre viene y se transforma en el Hijo, entonces no existe un Hijo, porque es el Padre interpretando un Hijo. Entonces, ese es el problema de la creencia modalista. La creencia modalista no cree en verdad en un hijo de Dios, porque cree que el Padre interpreta a un hijo. Bueno, entonces, ahí tenemos el ejemplo de la revelación general con respecto a la creación. Ahora pasamos a otro subtítulo. No creo que nos demoremos tanto en este día. Vamos a ver la historia. Historia como un segundo elemento de la revelación general. La historia sirve también como un elemento expresivo que comunica la existencia y la actuación de Dios. Han habido historiadores a lo largo de todos los tiempos, han habido historiadores. Y la presencia de estos historiadores, la presencia de la historia, es aquella que nos comunica, pasa de generación en generación testimonios, pasa de generación en generación palabras de ciertos profetas, pasa de generación en generación eh, ejemplos o situaciones donde Dios se manifestó al hombre. Entonces, el creador mueve también el decurso de la historia, conduciéndola a la ejecución de sus propios propósitos. O sea, eh, cuando Dios se manifiesta a un profeta y Dios le revela un aspecto futuro a este profeta, luego la propia historia va a marcar el acontecimiento preciso de lo que Dios reveló. Porque recuerden que un profeta no es omnisciente, un profeta no sabe, no lo sabe todo. No lo sabe todo, solamente el profeta sabe lo que Dios le manifiesta, lo que Dios le revela. Pero muchas veces estos profetas no estuvieron en el tiempo donde estas cosas se llevaron a cabo.
pero la historia es la que hace recordar que ante ese suceso de hecho profético, la historia dice, ah, pero esto fue dicho por tal profeta, esto fue dicho en tal situación, y este profeta dijo que Dios le había revelado algo, y ahí está. ¿Por qué se supo, por qué se llegó a la conclusión de que ese acontecimiento fue dicho por un profeta? Por la historia. La historia, el legado histórico es lo que condujo, fue un canal que se mantuvo a lo largo del tiempo y que la gente pudo reconocer y decir, ah, este acontecimiento sucedió por lo que este hombre de Dios dijo. Entonces, la comprensión del control divino sobre la historia humana exige acudir justamente a los escritos bíblicos. Los escritos bíblicos, esta Biblia, estos escritos bíblicos que anuncian proféticamente las acciones del ser divino, las cuales son conducentes, o sea, conducen a un propósito. ¿Cuál es el propósito? Que Dios gobierna el cosmos, los cielos, la tierra, y que todo eso lo gobierna nuestro Dios por medio de su Hijo. O sea, por medio del Señor Jesucristo, es que Dios gobierna toda la creación. Eso es lo que refleja la historia, porque por medio de la historia podemos concluir de que Dios es soberano, de que Dios es omnisciente, porque Dios está anunciando cosas. También es un anuncio también de un atributo incomunicable de Dios, que Dios es inmutable también. Dios es inmutable, o sea, si Dios dijo algo en un momento de la historia, y luego hallamos que Dios se arrepiente o que Dios dice, no, cambié de opinión, o sea, yo le hago la promesa a Noé que nunca más haría una destrucción como un diluvio, y luego pasan 1000 años y digo, ah, bueno, me gustó esa forma, la vamos a repetir. No, eso nunca lo hallaremos en Dios. Dios es inmutable. Por eso es que la historia también, si nos damos cuenta, si podemos ampliar nuestros sentidos y ampliar nuestra mente, vamos a comprobar que por medio de la historia nos damos cuenta de que hay una inmutabilidad en Dios. O sea, Dios no cambia. Aunque pasen los tiempos, Dios no cambia. Dios no cambia su forma de pensar o su forma de hacer las cosas. Ahora, no es fácil descubrir a Dios en la historia por los hechos históricos en sí mismos. No, pero sí es sencillo desde los escritos bíblicos. O sea, los escritos bíblicos hacen y ponen en manifiesto fundamentalmente muchas referencias proféticas, hechos, eventos que tuvieron sobre toda lógica humana un fiel cumplimiento debidamente con testigos concretos por estos documentos históricos de que Dios se hizo presente. O sea, para la lógica humana es totalmente inconcebible de que hayan caído todas esas plagas a Egipto y para que pudiera salir el pueblo de Israel. O sea, que se convierta el agua en sangre. Para el ser humano eso no lo puede concebir. Sin embargo, mis hermanos, yo he visto videos en internet donde señalan el Nilo, por ejemplo, y dicen, miren, el río está lleno de sangre, y estaba justamente en una tonalidad totalmente roja el río. Y alguien podría decir, ¿qué pasa? ¿Quién produjo esto? O sea, ¿vino otro profeta e hizo algo por el estilo? Y en realidad no. Simplemente fue una reacción, debe ser una reacción química o en la unión de la química y la biológica con la botánica de las algas. Las algas del río, algo sucedió
que quizás botaron algo y tornaron el agua de color rojo. Y esto yo le comentaba a mi esposa, le comentaba eso tremendo, y ella concluía esto, ella concluía porque alguien puede decir y quitar mérito a Moisés y decir, ah, fueron las algas, o sea, no fue el poder divino. Pero, y mi esposa misma decía, pero fíjate, ya, supongamos que las algas tienen esa cualidad, etcétera, etcétera, pero en el mismo momento en que Moisés quiso que ocurriera ese milagro, o sea, las algas actuaron en hacer eso. O sea, eso es totalmente increíble, es totalmente increíble porque eso pudo haber sucedido unas semanas antes que Moisés apareciera o un mes después que Moisés se fuera, pero justo en el momento en que Moisés requería el milagro, sucedió este aspecto de las algas. Ahí entonces hallamos una situación que ocurrió en el preciso momento. Y eso es algo histórico que sucedió. Ahora, eh, por medio de la historia sucede el gran tema de la generación en generación, la generación en generación. Como nosotros sabemos que hubo hace poco alguien para muchas personas que le tienen gran cariño, gran aprecio, por ejemplo, a William Braham, por ejemplo, ¿por qué nosotros llegamos a un momento en donde alguien dijo de William Braham, William Braham? Entonces, ¿por qué razón? Porque quedaron escritos, quedaron grabaciones, quedaron aspectos que marcaron un tiempo en la historia y eso fue relevante para muchas personas. El tema es que ahí notamos que la historia, como todo aspecto, hay algunos que la toman para bien y otros para mal. O sea, quedó el registro histórico de que vino un William Braham, o para otro estaba una Helen de White, o para otro estaba un Joseph Smith, etcétera, etcétera, muchos hombres, y resulta ser que la historia trajo esas personas de renombre, o sea que sucedieron eventos importantes en esos tiempos. El tema es que la historia nos debiera ser de ayuda para reconocer al único Dios y Salvador, pero hay algunos que usan la historia para tener en alto y un alto reconocimiento a personas que no son Dios. Entonces, hay muchos que consideran a Joseph Smith prácticamente como una deidad para los mormones, y por qué no decirlo, hay muchas personas que consideran a William Braham como su Dios y hablan más de William Braham que del Señor Jesucristo. Si nos damos cuenta, ahí la propia historia, trajo a nuestro tiempo esas historias de William Braham. Pero ¿qué sucedió con eso? Hubieron personas que miraron más a William Braham, miraron más a Joseph Smith, miraron más a Helen de White que al propio Señor Jesucristo. Entonces nos damos cuenta que la historia tiene un doble filo, tiene un doble filo, porque si ustedes se percatan, cuando Jesús se presentó ante los fariseos prácticamente le dijeron, no te necesitamos, Jesús, no te necesitamos, porque nosotros tenemos a Moisés como profeta. La historia había acarreado el nombre de Moisés hasta los tiempos de Jesús. Entonces Jesús les declara y dice, bueno, si en verdad ustedes creyeran en Moisés, creerían en mí, porque Moisés habló de mí. O sea, todos los profetas hablaron de Jesucristo. Todos los profetas hablaron de Jesucristo. O sea, la historia netamente involucra a Jesucristo. La historia involucra 100% al Señor Jesucristo. Fíjese que la historia o eventos proféticos no van a hablar de algún hombre preponderante, no van a hablar nunca de un hombre que tenga que hacer una gran obra en la tierra, un hombre de carne y hueso que no sea Dios. No puede ser, no puede ser. Y eso fue justamente lo que se confundieron
muchos seguidores de el mensaje de William Branham porque tenían a William Branham y le decían, este es el restaurador de todas las cosas. Y eso es totalmente falso. El restaurador de todas las cosas es el Señor Jesucristo. No puede haber ningún otro hombre que no sea Dios que nos traiga la restauración de todas las cosas. Porque el Señor Jesús cuando habló de Elías, que era el propio Juan el Bautista, el Señor Jesús habla y él restaurará todas las cosas. Sin embargo, sabemos que el que estuvo en Elías, el que estuvo en Juan el Bautista y el que estuvo en cualquier profeta, justamente era el Espíritu de verdad, el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es Dios mismo. Por lo tanto, no hay mérito alguno en el hombre, sino que es siempre nuestro propio Dios, el cual tiene siempre la gloria y la honra. Entonces, bueno, continuando con la historia, en una gran medida, Dios ha usado los hechos que la historia describe para que pueda ser conocido. O sea, a través de hechos históricos que sucedieron hace muchos años atrás, cientos, miles de años atrás, Dios permite que ese conocimiento llegue a nosotros en la actualidad, para que Dios sea conocido por nosotros. Entonces, como dice a Israel Dios en Segunda de Reyes 17:36, dice, al Señor que os hizo subir de la tierra de Egipto con gran poder y con brazo extendido, a Él temeréis y ante Él os inclinaréis y a Él ofreceréis sacrificio. Percátese de esto. En el tiempo de los reyes, en esos tiempos, o sea, posterior a Saúl, posterior a Samuel, posterior a la etapa de los jueces, o sea, en la parte donde ya se manifestaban los reyes de Israel, en ese periodo de actualidad, en ese periodo de actualidad, Dios les recordó algo que sucedió mucho tiempo atrás, en los tiempos de Moisés, o sea, de los tiempos de los reyes, tuvo que pasar pasaron todos esos años de Gedeón, de Otoniel, de Débora, de Samuel, toda esa etapa de los jueces, y tuvo también que pasar la etapa cuando Josué tomó el mando. Josué tomó el mando con esa nueva generación, etcétera, etcétera, para conquistar la tierra. Tuvo que pasar también ese periodo de años y luego llegar incluso pasar el tiempo de Moisés en el desierto, esos 40 años de Moisés en el desierto, tuvo que pasar todo por eso hasta llegar cuando Dios liberó con mano fuerte al pueblo de Israel de las garras del faraón. Fíjese que, fíjese de la importancia de esos hechos que ya son historia, esos hechos ya estaban en la historia, eran hechos que ya habían acontecido, pero Dios se tomó de esos hechos de la historia para decirle al pueblo de Israel, para decirle a ellos, ustedes tienen que adorarme, ustedes tienen que ofrecerme sacrificios, etcétera, etcétera, porque yo soy su Dios omnipotente. Eso es lo que estaba queriendo decir Dios. Dios con mi gran poder, Dios con su gran poder, etcétera, liberó al pueblo de Israel y, y con eso Dios dio a entender al pueblo, si yo hice eso en el pasado, puedo liberarlo de cualquier cosa en su presente. Entonces, eso es lo tremendo, eso es lo tremendo. Recuerdo algo muy bueno que dijo el hermano William Branham, que es de que nosotros no deberíamos tener como un Dios de historia, sino que un Dios de actualidad, porque alguno que se queda solamente en la historia es como parecido a un fuego pintado, ¿verdad? Que está en la pintura, ese fuego es muy bonito verlo, pero no te calienta, no te sirve para cocinar algo o algo por el estilo. Entonces tenemos que sacar a ese Dios de la historia y traerlo a un tiempo presente. Entonces, eh, eso es lo maravilloso de la historia.
Lo maravilloso de la historia es que podemos conocer lo que Dios hizo en ese pasado, pero teniendo claro de que Dios, al ser inmutable, al ser un Dios todopoderoso, ese mismo Dios, si está con nosotros ahora, ese mismo Dios nos puede ayudar. Ese Dios de la historia, podemos ver su misericordia, su bondad, su gracia. O sea, el mismo Dios de la historia que sacó a Raab la ramera de Jericó. Y esta mujer, que era una prostituta, esta mujer era una ramera, era una prostituta, una mujer que vendía su cuerpo a otros hombres. Esta mujer tuvo fe en el Dios de Israel y fue salva. O sea, todas las grandes murallas de Jericó, que era prácticamente una fortaleza impenetrable para cualquier ejército, o sea, Dios la derrumbó totalmente, a excepción de la casa de Raab la ramera. O sea, esta prostituta, esta mujer de mala fama, fue salva por tener fe a Dios. Entonces la misma misericordia que Dios tuvo con esta prostituta, con esta mujer de mala fama, con esta Rahab la ramera, en aquel tiempo de Josué, fue la misma misericordia y amor que Jesús tuvo cuando los fariseos le trajeron a la mujer adúltera y dijeron, ¿qué debemos hacer con ella? ¿La vamos a apedrear? Entonces Jesús le dijo a ella que no la condenaba, que se fuera y no volviera a pecar. O sea, también tuvo esa misma misericordia con Rahab la ramera, la tuvo con esta mujer adúltera. La misma misericordia que tuvo con otra prostituta, o sea, María Magdalena, otra ramera. Entonces el Señor Jesús tuvo misericordia de ella también. O sea, si tuvo misericordia en ese pasado de los tiempos de Josué, si tuvo misericordia en los tiempos propios de Jesús en su encarnación, claramente Dios va a tener misericordia con el mal comportar de hijos e hijas de Dios en la actualidad. O sea, su misericordia aún permanece, su gracia aún permanece. Lo hemos podido ver a lo largo de la historia y lo podemos ver en esta actualidad. Entonces, la importancia de estos hechos históricos está establecida en su objetividad. Fueron así, sucedieron de esa forma, de ese modo en que sucedieron y se produjeron por una determinada acción que justamente se refleja que no fue del hombre. El hombre no tuvo nada que ver en este aspecto, sino que ese acontecimiento histórico tiene netamente que ver con la influencia del Todopoderoso. Los hechos poderosos ocurridos que están en estos relatos bíblicos, que son netamente objetivos y no subjetivos, o sea, son hechos reales y no imaginarios, son hechos reales, hechos verídicos, hechos comprobados, no son fábulas, no son cuentos, no es que sea, por así decirlo, que Dios le dio un poder a un hombre y este hombre voló no sé, en un caballo como Pegaso y empezó y le cortó la cabeza a una mujer con serpientes en su cabello. Eso es una mitología griega, es Teseo o Perseo, mejor dicho. Entonces, esas son mitologías, o sea, ya vamos a ver qué sucedió en la historia. Sí, Hércules hizo cerca de 7 grandes obras para llegar a la divinidad o algo por el estilo. Esas son solamente historias, fábulas. Eh, un hecho histórico, claramente, sí, que tiene en Grecia fueron el tema de los espartanos, que solamente 300 espartanos y unos cuantos granjeros o otros guerreros de baja categoría se enfrentaron a millones de persas. Eso sí que fue un evento histórico, un evento así que ellos, como los griegos, cuentan con
gran emoción porque muestran la valentía, muestran la gallardía que tuvieron, etcétera, etcétera. Y al final de la historia es que los 300 espartanos todos murieron, todos murieron. Sin embargo, en la Biblia hay otros 300 que son los 300 de Gedeón, pero estos también se enfrentaron a miles, a millares, pero estos 300, ninguno de ellos murió, ninguno de ellos murió, o sea, ahí nos damos cuenta entre la historia, la diferencia entre estar bajo el poder de Dios y estar bajo la audacia, el ímpetu, la valentía del hombre. O sea, sí, pueden ser muy valientes, pero sin Dios van a perecer. Pero con Dios, la evidencia histórica es que siempre hubo victoria, siempre el nombre de Dios siempre es exaltado. Entonces, vuelvo a repetir, estos hechos fueron reales, no subjetivos. Dios demuestra su existencia por medio de sus hechos poderosos, o sea, mediante su eterno poder y gloria. Dios es todopoderoso, esa es su omnipotencia. Fíjense en Deuteronomio capítulo 3 versículo 24. Vamos a ver lo que dice la Biblia. Deuteronomio 3 versículo 24 dice: Señor Jehová, tú has comenzado a mostrar a tu siervo tu grandeza y tu mano poderosa, porque ¿qué Dios hay en el cielo ni en la tierra que haga obras y proezas como las tuyas? O sea, fíjese, ahí estaba señalando Moisés, estaba señalando ¿qué Dios hay como tú? ¿Qué otro Dios hay como tú que pueda hacer estas hazañas, estas proezas? Entonces, estas acciones poderosas de Dios claramente van a dejar una huella en la historia. Va a dejar, por así decirlo, una marca, un sello, va a dejar algo plasmado en la historia. Y por esa razón nosotros podemos conocer estas historias. Entonces, Dios se ha revelado históricamente, hablando, poniendo de manifiesto su providencia en la ejecución de su programa para las edades venideras, estableciendo por ello el decurso de la historia humana. Entonces, Dios tiene en su plan, en su tremendo plan, él ya, por su omnisciencia, él ya sabe lo que va a ocurrir. Él ya sabe lo que va a ocurrir. Incluso Dios sabe la reacción del ser humano. Sin embargo, Dios, cuando sucede el evento, yo creo que a Dios le impacta, yo creo que le encanta ver en vivo y en directo la reacción del hombre al ver la magnificencia de Dios. O sea, fíjense, qué reacción debió haber tenido Moisés cuando él se paró ante el mar rojo y se dividió en dos. O sea, yo creo que Moisés quedó con la boca abierta. O sea, fue algo nunca antes visto. Yo creo que Moisés quedó totalmente impresionado. O sea, ¿qué reacción debió haber tenido Josué cuando fue tomado por el Espíritu Santo y dijo, estamos ganando la batalla, estamos ganando la batalla? Entonces dijo, sol detente, luna detente allá. Y después yo creo que Josué quizás vio, quizás vio cómo se estaba moviendo el sol, etcétera, etcétera, cómo se estaba moviendo una sombra, cómo se estaba moviendo la sombra y empezó antes de decir sol detente, empezó a decir, esto se está oscureciendo, se está moviendo la sombra, voy a tener que decir sol detente. Y cuando dijo sol detente, o sea, todo el universo se debió haber detenido. Todo el universo, estimados, todo se está ampliando. Si hubiera algo que se detenga pero, y lo demás avanza, hay cataclismos universales.
Tiene que todo estar en armonía. Entonces todo el universo se debió haber detenido tras la voz de Josué que fue usada por el Espíritu Santo. Y yo creo que cuando Josué vio la sombra que ya estaba quieta, yo creo que hubo un impacto en él. Yo creo que hubo una euforia en él, algo que incluso le elevó la valentía a niveles, la adrenalina debió haber sido tan que debió haber dicho, Dios está con nosotros, acabemos con el enemigo. Entonces debió haber sido algo pero tremendo. Cuando David tomó esa piedra, yo sé que David tenía él fe en Dios, pero cuando David vio, cuando la piedra se impactó en el gigante, y una piedra quizás no tan grande, quizás, no más grande que esto, cuando esta piedra se impactó en la frente del gigante y cayó en tierra, o sea, yo creo que David en algún momento debe haber visto asombrado lo que estaba viendo en sus ojos. O sea, yo creo que eso le encanta a Dios. Le encanta ver Dios ver nuestra reacción. Cuando nosotros le pedimos algo, estamos en oración y luego vemos la obra de Dios, nosotros podemos y quedar impactados ante su presencia, quedar impactados ante su poder. Yo creo que eso le alegra mucho a Dios. Entonces, el programa de Dios está totalmente ese engranaje de tiempo se está manifestando. En Isaías 46, versículo 8 al 13, dice así: Acordaos de esto y tened vergüenza, volved en vosotros, prevaricadores. Acordaos, fíjense, acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios y nada hay semejante a mí, que anunció lo por venir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho. Que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Que llamo desde el oriente al ave y de tierra lejana al varón de mi consejo. Yo hablé y lo haré venir. Lo he pensado y también lo haré. Oídme duros de corazón, que estáis lejos de la justicia. Haré que se acerque mi justicia y no se alejará, y mi salvación no se detendrá. Y pondré salvación en Sión y mi gloria en Israel. O sea, aquí claramente Dios está reflejando que, fíjense, yo lo pensé y lo haré. O sea, Él está decretando de que su propia palabra se va a cumplir. Entonces este programa se ha manifestado por Dios al hombre. Y todos los pormenores del propósito divino son perfectos, aún en los más mínimos detalles revelados. Entonces, abarcando hasta la muerte de pequeños pajaritos, de cosas que quizá a uno no le tiene importancia, pero fíjese, abarca hasta la muerte de los pajarillos y el recuento de los cabellos de la cabeza. O sea, recuerden que Dios tiene eh, todo el recuento de los cabellos de nuestra cabeza. Ahí está hablando de justamente su omnisciencia. Dios lo sabe todo. En Lucas capítulo 12 versículo 6 dice, ¿no se venden 5 pajarillos por 2 cuartos? Con todo, ni uno de ellos está olvidado delante de Dios. Versículo 7, pues aún los cabellos de vuestra cabeza están todos contados. No temáis, pues, más valéis vosotros que muchos pajarillos. Esa es la omnisciencia de Dios. Entonces, con todo, la revelación providencial tiene que estar respaldada por el conocimiento de la palabra de Dios en la que se revela. Entonces nos damos cuenta que esta revelación general de la historia es muy importante por cuanto la propia historia relata la gloria de Dios, la propia gloria de Dios.
Fíjese que nosotros sin historia, nosotros nunca hubiésemos conocido a Dios, a excepción de que hubiese venido prácticamente un ángel mismo a hablar con nosotros de manera sobrenatural y nos dijera, sigue el Dios verdadero, sigue aquí. O hubiésemos tenido quizás, si no hubiésemos tenido nada de historia, imagínense que no hubiese habido ningún pergamino, nada que refleje este libro sagrado, no tener nada de eso, solamente hubiésemos tenido la revelación general de la creación y al ver la maravillosa creación de Dios, nosotros hubiésemos dicho, esto no lo hizo el hombre, no lo hizo ni mi padre, ni mi abuelo, etcétera, tiene que ser un ser superior. Entonces, dése cuenta lo maravilloso que fue el respaldo generacional de generación en generación. Fíjense que hubieron personas a lo largo de la historia que escribieron justamente cada aspecto de esta Biblia. Fíjese que hubo un Martín Lutero que tradujo la Biblia, o sea, son eventos totalmente provechosos para nosotros. Hubo un Atanasio, el mismo que estuvo en el concilio de Nicea, el mismo que estuvo en el concilio de Nicea para defender la divinidad de Jesús, y él fue el que dijo, estos 27 libros tienen que estar en el canon del Nuevo Testamento. Entonces, son personas que tuvieron influencia, son personas que con sus decisiones, con la autoridad que Dios les dio, otras personas vieron esa autoridad y, y accedieron. Entonces, fíjese que Atanasio era con una doctrina, tenía una doctrina trinitaria. Y muchos hermanos que no creen de esa forma, ellos critican quizás a Atanasio, critican esas cosas, pero ellos están leyendo una Biblia que tuvo influencia de Atanasio. O sea, es innegable, es innegable. Los 27 libros del Nuevo Testamento fue tras la influencia de un hombre eh, que defendió la deidad de Jesús. Entonces, eh, defender la deidad de Jesús. ¿Por qué? Y ahora entramos con esto, para seguir esta misma secuencia, vamos a decir esto, defender la deidad de Jesús, defender la deidad de Jesús. Atanasio, en el concilio de Nicea, defendió la deidad de Jesús. ¿Por qué se necesitó defender la deidad de Jesús? ¿Por qué razón? ¿Por qué alguien vino y dijo, Jesús no puede ser Dios? ¿Por qué? La razón de eso es que Jesús es un hombre. Él es un Dios hombre, es un Dios hombre. Y y fíjese que las personas de aquellos días, en la era, en el periodo del Concilio de Nicea, fíjese que todos tenían claro en la distinción entre el Padre y el Hijo. Todos lo tenían claro, porque leían la Biblia y era claramente evidente. O sea, Jesús dijo, no soy yo solo, sino que yo y el Padre que me envió. Jesús dice, ahora conocéis que el Padre me ha enviado. Ellos podían ver muchas citas donde Jesús le oraba al Padre. Ellos podían ver muchas citas donde dice, y Jesús alzando su ojo al cielo, le habla al Padre. O sea, ¿por qué Jesús tenía que alzar su ojo al cielo si él mismo era el Padre? No podía ser así. Entonces los hermanos de la antigüedad reconocieron que Jesús era distinto al Padre, era distinto. Pero, ¿cuál es el conflicto de eso? ¿Cuál es el conflicto de que Jesús sea Dios y que el Padre sea Dios y que sean personas distintas? Ahí entra justamente la situación de que el ser humano diga, ¿tenemos dos dioses?
O sea, tenemos al Dios Padre y tenemos un Dios distinto, el Dios Hijo. Entonces ahí entra el conflicto. Ahí entra el conflicto porque hay algunos que no tienen la revelación al respecto de la pluralidad en el único Dios, de Elohim, de que Elohim es un solo ser, pero que en ese ser se alberga, coexisten más de una persona divina, más de una persona divina. Entonces, hay algunos que dijeron, como Praxeas en la antigüedad dijo, no, es que el Padre es el mismo Hijo porque el Padre se hizo carne y ahí se hizo llamar Hijo de Dios. Y después ahora lo tenemos en forma de espíritu y es el mismo Jesús. O sea, él siempre es la misma persona. Eh, pero hubo otro que dijo, sí, efectivamente, tras ver la gramática bíblica, el Padre y el Hijo son dos personas distintas. El tema es que el Padre, que es Jehová, Él es Dios, pero el Hijo, Él solamente es un hombre que fue usado por Dios. El Hijo no es Dios, sino la criatura más grande, más maravillosa, más tremenda que Dios creó. Ese es el Hijo de Dios. Ese fue Arrio. Ese fue Arrio. Entonces Arrio empezó a decir, a las hermanas empezó a decir, mire hermana, ¿usted tenía compañerismo con su bebé antes que él naciera? Y la hermana dijo, no, pues no, imposible. Entonces él dijo, entonces antes que Jesús viniera a existencia, él no estaba. Porque la Biblia dice que Jesús fue engendrado. Entonces antes de ser engendrado, él no estaba, el Padre no tenía a Jesús. Entonces la gente decía, entonces Jesús tuvo un inicio del tiempo. Entonces, si Jesús tuvo un inicio, él no puede ser Dios, claro, solamente Dios es eterno, Dios es inmutable, Dios nunca tuvo inicio y nunca tuvo final. Ellos están errados. O sea, les faltó tener una plena comprensión de San Juan capítulo 1 versículo 1 donde dice, en el principio era el Logos y el Logo estaba ante Dios y el Logos era Dios, era el mismo Dios. Entonces, ahí, ¿qué nos dice la Biblia? ¿Qué nos dice el apóstol Juan? De que siempre en eternidad estuvo el Padre y el Hijo, siempre, siempre estuvo el Padre y el Hijo. Y esto yo se lo respondí a un hermano que es del mensaje, pero que tiene una creencia arrianista de que Jesús no es Dios. Y él me dijo, hermano Germán, el mismo hermano Abraham dice que no existe el Hijo eterno. Entonces yo le dije, ya, usted no cree que el Hijo es eterno, pero sí cree que el Padre es eterno. Entonces él decía, sí, por supuesto, el Padre es eterno, el Hijo no es eterno. Entonces yo le dije, ¿por qué no creen que el Hijo es eterno? Porque ellos daban la misma explicación que el hermano Abraham. Decía, la palabra hijo, si nos damos cuenta, el hermano Abraham dice, hijo no es eterno porque tú tienes un principio. Un hijo viene a existencia y en ese momento llega a ser hijo. Entonces él me dio esa misma explicación y yo le dije, pero entonces, si no existe un hijo eterno, inmediatamente no debería existir un padre eterno. Y me dice, ¿y por qué? ¿Por qué no puede existir un padre eterno? Y yo le dije, por la razón de que yo soy padre, y yo cuando nací, yo no tenía a mi lado a Josías. Yo no tenía a mi lado a Josías, o sea, pasaron 30 años después de mi nacimiento en donde yo ahí recién tuve a mi hijo Josías. Yo no soy un padre eterno porque yo tuve mi vida y en un momento de mi vida apareció mi hijo. Por eso es que yo no soy un padre eterno. Pero si el padre, eso es el padre eterno, quiere decir que definitivamente tiene que tener un hijo eterno. Para el Padre ser eterno, Él tiene que tener un Hijo eterno, porque Padre también tiene un inicio, un Padre también tiene un inicio. Uno no es Padre toda su vida, uno es Padre en un momento de su vida. Entonces, si hay un Padre eterno, tiene que haber un Hijo eterno. Entonces, ¿qué es lo que ocasiona la duda de que Jesús sea Dios? Es que Jesús se hizo carne. Esa es justamente.
Jesús al hacerse carne es porque se duda de su deidad. Fíjese que si el Padre se hubiese hecho carne, si el Padre se hubiese hecho carne y el Hijo y el Espíritu Santo se hubiesen mantenido en su esencia divina solamente, del Padre se dudaría su deidad. Si el Espíritu Santo se hubiese hecho carne y el Padre y el Hijo se hubiesen mantenido en su esencia divina solamente, y el Espíritu Santo solamente se hubiese hecho carne, pues se dudaría de la deidad del Espíritu Santo. Pero al hacerse carne el Señor Jesús, el Hijo de Dios, pues ahí es donde se duda de la deidad del propio Hijo de Dios, porque Él se hizo carne y se hizo hombre. Porque fíjese que en la antigüedad estaba el gnosticismo, se inventó el docetismo, que ellos creían en las palabras de Pablo, donde Pablo decía que la carne es contraria al espíritu. La carne es contraria al espíritu, entonces ellos decían, eh, tenemos un problema. O sea, la carne es contraria al espíritu, pero el Hijo de Dios se hizo carne. Entonces, no puede ser que esta carne, Jesús, esta carne, sea Dios. Entonces ahí hubo un conflicto, ¿ves? Hubo un conflicto porque Pablo dijo que la carne es contraria al espíritu. Sin embargo, el apóstol Pablo también explica que Jesús, él fue tentado en todo, pero nunca pecó. Nunca falló. O sea, era una carne especial, claramente. Era una carne como nosotros, pero en hebreo dice que Jesús fue hecho semejante a los hombres. Semejante, ojo, no igual. No igual, o sea, había una diferencia. ¿Por qué razón? Porque Jesús nunca pecó. Entonces, Jesús se hace hombre. Y es ahora donde nosotros tenemos Otra, otro aspecto de la revelación general, en la tercera, la revelación general está constituida de creación, historia y antropología. Antropología tiene netamente que ver con el ser humano, el hombre. Entonces, se suele buscar en lo que el hombre es en sí mismo para descubrir y entender al propio creador, es descubrir al creador en la criatura. Sin embargo, no es tanto la coordinación y potencialidad del hombre, o sea, no es que el hombre sea un semidios o algo por el estilo que diga, así es Dios por esa razón. No, el hombre no tiene ningún talento innato que alguien pueda decir, ya, así es Dios. No es así. No es la potencialidad o no es una magnificencia que hay en el hombre. Eh, lo que pasa es que en la dimensión de cada persona, con las dos partes que le integran, o sea, la materia orgánica y la psicología espiritual, ¿ya? Sí, eso no tiene que ver Dios con la materia orgánica y la psicología espiritual, sino más bien en el hecho de que Dios dijo en su palabra, o sea, lo ha escrito en él, o sea, en el hombre está escrito lo que llama obra de la ley, en las palabras del apóstol Pablo, en donde en Romanos capítulo 2 versículo 14 y 15 dice algo, dice, por cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. O sea, el propio apóstol Pablo acá enseña algo increíble, porque dice que los gentiles, a pesar de que son gentiles, o sea, la palabra gentil viene como de un pueblo que no es pueblo,
o sea, es como un pueblo ajeno al pueblo judío, etcétera. Pero el apóstol Pablo declara que en los propios gentiles está escrita la propia ley de Dios. O sea, es increíble eso, porque eso refleja a un indígena, a alguien que no haya estado totalmente ajeno a temas del cristianismo, pero aún así ellos tienen una ley moral, o sea, ellos, si alguien tuvo un problema y mató a una persona, inmediatamente viene algo que lo amonesta a él. Y dice, ah, pero ¿qué he hecho? Hice un mal, hice algo malo. ¿Por qué razón? Porque la ley que está escrita en su corazón lo amonesta. Y cuando esa persona hizo algo bueno, o sea, hizo un trueque con otra persona y esa persona le dio más de lo debido, él va y lo devuelve y dice, oye, esto no me correspondía, toma esto, esto es tuyo. Entonces, él hizo algo bueno ahí y su propio corazón se siente alegre, por así decirlo, porque hizo una obra buena para Dios. Y fíjense que estamos hablando en el contexto de personas que no han recibido la predicación del Evangelio. O sea, eso es nada más y nada menos que la ley escrita en los corazones de los gentiles. Entonces, el hombre que no tiene la ley escrita como revelación especial, o sea, la revelación especial aún no la vemos, pero la revelación especial justamente es esta Biblia, en la Biblia. Entonces, el hombre que no tiene la ley escrita como revelación especial, o sea, que no ha llegado este evangelio a su vida, bueno, hace por naturaleza lo que establece la ley. Ahora, no significa esto que todos los hombres conozcan la ley o que todos hombres les haya sido entregada. O sea, hay personas que eh, pueden tener la ley de Dios escrita en sus corazones, pero a pesar de eso, hacer caso omiso a eso. O sea, ahí nos damos cuenta que esa persona es rebelde ante la palabra de Dios. O sea, esa persona puede tener la propia ley escrita en sus corazones, pero le da lo mismo a todo. Por ejemplo, los psicópatas. Los psicópatas, ellos no presentan ninguna empatía por los demás. O sea, fíjese el comentario de un asesino en serie, un psicópata. Fíjese que lo estaban entrevistando, la policía lo estaba entrevistando y le dijo, sí, adelante, adelante, hermano. No quería acotar algo en referencia a lo que usted está diciendo. Eh, Antes de la ley que Dios envió a través de Moisés, Génesis capítulo 26, versículo 5, Dios le habla a Isaac y le dice lo siguiente. Esto está en Génesis 26, versículo 5. Por cuanto Abraham oyó mi voz y guardó mis preceptos, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Entonces nos damos cuenta que antes de que hubiese una ley dictada a través de Moisés, Dios ya tenía leyes en su predestinado, por así decirlo. Eso quería acotar. Excelente. Excelente. O sea, ahí nos damos cuenta y ahí es un claro botón de muestra, es un claro botón de muestra de que la ley de Dios es eterna, es eterna. Eh, Hay algunos que dicen prácticamente de que ya, la ley de Moisés fue abolida, o sea, ese pacto, esa ley ya prácticamente no sirve de nada, pero fíjense, démonos cuenta de que matar, eso pertenece a las tablas de la ley, pertenece a los 10 mandamientos, y eso de no matarás, eso es válido, nosotros no tenemos que matar. Por ejemplo, cuando dice no codiciarás la mujer de tu prójimo, eso sigue vigente, evidentemente. O sea, el tema es que la remisión de pecados nunca la podía hacer los animales. Esa es la distinción. La distinción es que prácticamente en el Antiguo Testamento uno trataba de no cometer pecados.
El tema es que ahora nosotros, a pesar de que cometamos alguna falta, pecado, etcétera, etcétera, la sangre de Jesucristo nos limpia de eso. Entonces, ese es el nuevo pacto. Pero no de que la ley, algunos prácticamente dicen, no, que hay que votar todo lo del Antiguo Testamento. Y no es tan así. No es tan así. Entonces, dando a entender de que tal cual, como decía, Abraham cumplió la ley antes que viniera un Moisés. Antes que viniera un Moisés, o sea, Abraham tenía escrito en su corazón la palabra de Dios. Entonces, tal cual como les decía, hay algunos que pueden tener escrito en sus corazones la palabra de Dios, pero hagan caso omiso a eso, les dé lo mismo. Entonces, tal cual como un asesino en serie que no es empático, no tiene empatía, y le preguntaron a uno y le dijo él, el policía le dijo, ¿y por qué mataste a la gente? ¿Por qué hiciste todo eso? Y el asesino en serie responde y dice, a ver, estimado, ¿por qué tanto alboroto? ¿Por qué tanto alboroto? Yo maté a 7 personas. En cambio, en una guerra mueren por doquier y nadie se alarma por eso. ¿Por qué están haciendo tanto problema por 7 personas que yo he asesinado? Y en la guerra mueren millones y miles. Entonces, si nos damos cuenta, fíjense la lógica del psicópata. La lógica del psicópata es que no estuvo mal que él haya matado a esas personas inocentes, sino que también en una guerra mueren más. Esa claramente es una mente distorsionada, o sea, es una mente que no siente nada por hacerle daño al otro. Entonces, eh, ahora, no significa entonces que todos los hombres conozcan la ley o la obedezcan, a pesar de que tengan escrita la ley en sus corazones. Es evidente que los pueblos gentiles desconocían en su gran mayoría la ley escrita. Por tanto, no está refiriéndose el apóstol Pablo al cumplimiento de las demandas de la ley en toda su extensión, en toda su expresión. Pero el hombre ha sido creado por Dios como un ser moral a su imagen y a su semejanza, como lo señala Génesis capítulo 1 versículo 26, donde Dios estaba hablando en un comentario, en una interacción intertrinitaria. O sea, Dios estaba hablando consigo mismo, las personas de la deidad estaban hablando consigo mismas y dijeron, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Nosotros fuimos hechos a imagen de Dios. Entonces, con capacidad interna para determinar lo que es bueno y lo que es malo, Pablo afirma que estos, aunque no tengan ley, dijo Pablo, estos, aunque no tengan ley, es decir, el apóstol Pablo dice, aunque desconozcan la ley escrita, se convierten para ellos mismos en ley reguladora de sus actos morales. O sea, quizás ellos eh, un ejemplo, a ver, los chinos, que la antigua China fue claramente paralela, comenzó muy antiguo, son muy antiguos, comenzó paralelo a todos los eventos de Moisés, etcétera, etcétera. Fíjese que ellos también tenían leyes en donde no se podía matar, no se podía violar, no se podía hacer esas cosas. ¿De dónde sacaron esas leyes y esas normas? ¿De dónde las sacaron? Si ellos no conocían a un Moisés, no conocían a esto, para ellos era malo el robar, era malo el desobedecer a una autoridad, etcétera. ¿De dónde sacaron ellos todas en su cultura para sacar esas leyes que son correctas? A pesar de que yo no puedo decir, es que son chinos, yo no tomo en cuenta nada de lo que ellos digan porque son de otra religión, etcétera, etcétera. El tema es que sacaron leyes buenas y morales. ¿Por qué? Justamente ahí entra lo que Pablo dice, aunque desconozcan la ley escrita, o sea, desconocen la Biblia, pero tienen una ley moral escrita en sus corazones. Entonces de ahí sacaron todo lo que sí se debía hacer y lo que no se debía hacer. Entonces, bueno, ahí entramos con temas de moralidad, temas de la ley en los corazones, o sea, por la antropología,
por cómo es el ser humano, podemos conocer también aspectos de Dios. Pero uno de los aspectos más fundamentales de cómo es Dios y reflejando al hombre, lo tenemos en la triple naturaleza del hombre. El hombre es cuerpo, alma y espíritu. Está compuesto por tres el ser humano y Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Fíjese que si nosotros fuéramos solo Jesús, si nosotros fuéramos solo Jesús, nosotros tendríamos que predicar que nosotros somos solamente cuerpo y deberíamos ignorar nuestra alma y nuestro espíritu, nuestra alma y nuestro espíritu. Entonces, pero Dios no es así. Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Quién es el cuerpo de la deidad? El cuerpo de la deidad es el Señor Jesús. Es el Señor Jesús porque el cuerpo de la deidad, el apóstol Pablo dice que Jesús es la imagen del Dios invisible. Jesús es el cuerpo de la deidad. Entonces nosotros tenemos un cuerpo, tenemos órganos, tenemos piel, tenemos huesos, etcétera, etcétera. O sea, Jesús es lo corporal de la deidad. Jesús es lo tangible de la deidad. Ahora, nosotros también un espíritu, tenemos un espíritu. Y en Dios también, en Dios, en todo lo que conforma el ser divino, también está el Espíritu Santo. También tenemos el Espíritu Santo. Y también está el Padre, del cual proceden todas las cosas. Y en nosotros también hay un alma. Hay una alma la cual tiene que ser subyugada por el Espíritu Santo. Tiene que ser sometida por el Espíritu Santo, porque el alma que pecare, esa morirá, ¿correcto? Bueno, entonces en Dios también está el Padre, del cual proceden todas las cosas. Entonces, ahí nosotros podemos ver la simetría de la triple naturaleza de nosotros con la simetría de cómo la coexistencia de las tres personas divinas del único Dios verdadero. El único Dios verdadero. Entonces, Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo, y nosotros somos cuerpo, espíritu y alma. Recuerdo que hace un tiempo atrás el pastor predicó de el cuerpo, espíritu y alma, según la buena referencia del apóstol Pablo, en donde es el espíritu el que entra en netamente comunicación con Dios y con el Espíritu Santo, en nuestro espíritu. Y por esa razón es que nuestro espíritu, cuando morimos, nuestro espíritu regresa a Dios. Nuestro espíritu es el que regresa a Dios. Nuestro cuerpo yace en la tumba y nuestra alma quizás se va a otra dimensión. Pero bueno, nosotros somos tripartitos y Dios es coexistente en tres personas divinas. Así que bueno, Dios les bendiga, mis hermanos. Ahora damos por finalizado la exposición del día de hoy. Un gran shalom. Amén. Dios le bendiga. Lo encontré cortito. Estuvo muy interesante, muy bueno. Y se me hizo cortito. Espero que así haya sido con todos nuestros hermanos. Y vamos a pasar a orar. Amén. Vamos a colocar aquí galería. Hoy día veo que no se conectó el hermano Silvaín, no lo veo. Sí, vale la aclaración. Sí. Hermano Guillermo, hijo, llévenlo en una oración, hermano Guillermo. Amén. Quiero Amén. hacer trabajar al hermano Guillermo. Que Amén. trabaje, hermano. Así que, Bueno, ¿dónde está? Ahí está. Dios le bendiga. amén. ¿Se escucha bien ahí, hermano? Sí, se escucha muy bien. Ya, ya. Entonces, hermano, le invito a que cerremos nuestros ojos para poder hacer esta oración. Señor Jesucristo, en esta hora de la tarde ya, Señor amado, como ha pasado la hora, pero aún así sentimos que fue solamente un instante, Señor.
un instante junto a usted, Señor, un instante junto a su presencia, Señor Jesucristo. Gracias le damos, Señor amado, por la palabra que usted nos ha traído, Señor amado. Gracias por las revelaciones, Señor amado. Gracias porque una vez más, Señor. Gracias porque nos ha hablado una vez más a nuestra alma, Señor Jesucristo. Gracias por todo lo que ha hecho y por todo lo que hará. Gracias por nuestro hermano, por su vida y por su salud, Señor amado. Gracias porque usted puede usarlo a él para traer su palabra, Señor Jesucristo. Le pedimos en esta hora, Señor, que esta palabra que usted ha traído, Señor, sea anclada en nuestra alma, Señor Jesucristo. Que nosotros podamos acudir a ella cuando más la necesitemos, Señor amado. Ayúdenos a poder vivir su palabra, Señor, y que sus bendiciones hagan vida en nuestra vida, Señor amado. En usted confiamos, Señor, y en usted creemos, Señor Jesucristo, en que así será, Señor amado. Gracias le damos, Señor Jesucristo, porque a pesar de todo, usted se mantiene junto a nosotros en esta hora, Señor Jesucristo. Y por su misericordia nosotros podemos seguir aquí, Señor amado. Gracias por su presencia en nuestra vida, Señor. Y gracias porque a pesar de todas las cosas que se han levantado en nuestra contra, Señor amado, el enemigo no ha podido ganar, Señor amado. Y eso solamente porque usted se mantiene a nuestro lado. Por eso nos resta pedirle, Señor Jesucristo, que su presencia no sea parte de nuestra vida, Señor amado. Siga bendiciéndonos, Señor, que la atmósfera que usted ha creado no se vaya de nuestra vida, Señor amado. Y como le dije una vez más, Señor, que esa palabra quede anclada en nuestro corazón, Señor. Todo eso se lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. 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 Sí, Señor. Amén. Cantemos una alabanza, hermano, cuando el Espíritu de Dios caiga sobre mí. Cuando el Espíritu de Dios caiga sobre mí, estaré como David danzó. Cuando el Espíritu caiga sobre mí, estaré como David danzó. Danzaré, 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 como David danzó. Danzaré, 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 como David danzó. Cuando el Espíritu de Dios caiga sobre mí, danzaré como David danzó. Cuando el Espíritu de Dios caiga sobre mí, danzaré como David danzó. Danzaré como David danzó. Danzaré, danzaré, danzaré como David danzó. Amén. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Amén, Señor. Bueno, les pido la oración. El papá de mi esposa ya viene viajando Amén. con la hermana de mi esposa hacia Valparaíso. Así Señor. que les pido la oración por ello para que llegue todo sin novedad. Seguir orando por el hermano Juan, Amén. mi papá que ha estado botando un poquito de sangre, pero yo lo encuentro fuerte, está bien, gracias a Dios. Así es que orar por él. La Amén. hermana Ángela me ha dicho que ella ya no es la misma tampoco, ella sale y se empieza a cansar, ese corazón empieza a fallarle. Así que esas son las peticiones. Mi esposita, quiero decirles que mi esposita, ella está pero metida en los estudios, pero muy fuerte porque viene su evaluación docente. Amén. Eh, Señor. ya ella empezó a hacer el portafolio, etcétera, etcétera. Así que yo la veo estudiando. Llego, voy a trabajar y llego, está estudiando. Entonces, Amén. para que Dios le dé fuerza, Amén. le abra el entendimiento Señor, y sea Padre.
para que Dios esté con ella. Amén. Tabita se está preparando porque en octubre ella viaja a Argentina, tiene a los Panamericanos, así que para que también esté eso en sus oraciones. Bueno, orar cada uno, los unos por los otros. Así Yo es, estoy orando Señor. por el hermano Guillermo, papá, Amén, por el Señor. hermano Guillermo, hijo de la universidad, Sí, mi la Dios. hermana María Amén. Eugenia, su hogar, la hermana Ángela, el hermano Juan, la hermana Marcela, Amén, sí, mi Dios. el hermano Emanuel con su esposa ya. Estamos orando por cada uno de los hermanos, inclusive por aquellos, por el hermano Samuel, el hermano Sí, amén. Claudio, el hermano Vladimir, cada uno de ellos necesitan de las oraciones nuestras. Sí, amén, sí, Así es Señor. que Es verdad, Padre. hay que seguir orando los unos por los otros. Hay gente más débil y hay gente más fortalecida. Y hay algunos que se creen fuertes, pero en realidad son débiles. Así que hay que orar los unos por los otros. Es verdad, mi Dios. Vamos a pedir la bendición. Estamos muy agradecidos por este tiempo. Sí, Así que Señor. vamos a orar. Hermana María Eugenia, ¿quiere decir algo? Amén, Señor. Sí, hermano, se ruega la oración por Fernanda, mi nieta. Está esperando que se abra una puerta de trabajo. Ya fue a presentarse. Estamos creyendo, mi hermano. Estamos Amén. creyendo que Amén, Señor. Dios abrió esa puerta. La Sí, gloria y la honra verdad. para nuestro Señor Jesucristo. Y la Amén. hermana Belén, que ya terminó Su práctica. de su práctica y ahora está esperando que su titulación para poder ejercer, hermano. Amén. La gloria y la honra Vamos, para nuestro Señor. Amén. cómo han pasado los años. Amén. Gloria a Vamos a orar. Dios. Y hermano Guillermo, ¿ya usted tiene cuánto? 4 años en la universidad, o no? 4 años, hermano. Le quedan 3 nomás. Vamos que se puede. Oh, bendito sea, Vamos a tener Señor. un doctor en la familia, hermano. Amén. Que así sea. Amén. Vamos a entonces a unir esas oraciones. Bueno, yo les contaba el otro día que el hermano Germán eh, me contó también de que él tenía este trabajo, viene del otro trabajo anterior, y le dijeron, Germán, aquí ahora tenemos pega para 2 años más. Así que el hermano Germán está tranquilito, gracias al Señor. Gracias, Señor. Gracias. El Señor cuando abre puertas las abre bien. Sí, es verdad, Amén. Cristo. Así que bueno, gracias a Dios por ello. Eh, Vamos a orar, vamos a pedir la bendición. Padre, estamos delante de su presencia, Señor, Amén. y hemos presentado diferentes peticiones, Señor, Sí, las Señor. cuales usted conoce, Señor amado. Cada uno de nosotros teniendo su propia petición delante de Amén. su presencia. Oramos por cada una de ellas, Señor. Somos todos necesitados, Señor amado. Somos un pueblo, Señor amado, débil, Señor amado. Somos un pueblo muchas veces cobarde, muchas veces, Señor amado, temeroso, Señor. Muchas veces enfermizo, Señor amado. Oh, yo le suplico y ruego que usted vea todas nuestras necesidades, Señor. Nuestra economía, Señor, está todo en sus manos, Señor. Nuestro cuerpo, Señor amado, débil, Señor, está en sus manos, Señor. Por eso yo le pido, Señor, que usted nos bendiga a cada uno. Nosotros, Señor, Sí, los que Señor. pudimos estar, los que no pudimos estar, usted conoce los motivos, las razones, Señor. Pero estamos orando por cada uno de ellos. Sí, Gracias por todo, Padre. Le suplico y ruego, Señor, que nos vayamos contentos, alegres, bendecidos, Señor, Amén. de haber cantado estas alabanzas, de haber orado y de haber escuchado su palabra, Señor. Gracias, Señor. Edificarnos, como dice el hermano Germán, como un estudio, como una edificación, Señor amado. Mi Dios. Pero esto nos alienta, nos llena, Señor amado. Sí, Jesús. Gracias por todo, Mi Padre. Dios. Bendiga a cada uno de nuestros hermanos que estuvimos aquí congregados. Al hermano Germán, que ha tenido que dedicar momentos de estudio, Señor. Sí, mi Dios. A nuestros hermanos que han tenido que dejar de lado muchas cosas, Señor amado, para poder estar aquí, Señor. Sí, mi Dios. Yo le ruego su bendición para cada uno de nosotros y ahora, Señor, nos vamos agradecidos, contentos y felices porque somos bienaventurados. Amén. Gracias por todo, Padre. Bendíganos, se lo suplicamos, rogamos y todo esto se lo pedimos en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén y amén. Dios les bendiga. Gracias, Dios les Padre. bendiga grandemente. Un gran shalom. Muchas bendiciones. Dios les bendiga. Shalom, bendiciones. Gracias, Padre. Amén.